Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban una jornada más, un cordial saludo de quien les habla, de parte de todo el equipo también que forma Jerez al Día. Este programa, volvemos a repetirlo, que comenzaba el pasado lunes y que les acompañará en esta temporada tratando diversidad de asuntos y de temas que tienen que ver con la actualidad en Jerez o que pueden ser de interés para todos ustedes. Hoy tenemos un programa, les hemos preparado un programa en el que vamos a tener un poquito de todo, como siempre. Tendremos la ocasión, el lujo de hablar con, siempre lo decimos, con Beltrán Domecq, ya expresidente del Consejo Regulador. Hace unos días era homenajeado en Bodegas Fundador, unas bodegas que conoce al dedillo, trabajó durante muchísimos años en la misma, antiguas bodegas Domecq, para conocer su vida en torno al mundo del vino. Prácticamente se corresponde también con su vida biológica, y es que es sin duda alguna uno de los grandes señores del vino en Jerez. Nos contará desde su infancia y juventud hasta este momento en el que ha dicho adiós al Consejo Regulador como presidente, pero evidentemente seguirá vinculado al mundo del vino. Será uno de los protagonistas en esta jornada en la que también, fíjense ustedes, les hablaremos de una iniciativa de una empresarial, Masprotec, con su gerente, Asmara Ruiz, porque se ha hablado durante toda esta pandemia, ¿verdad?, de, por un lado, la carencia de mascarillas en momentos puntuales, sobre si las mascarillas que nos ponemos son las homologadas o no. Pues bien, esta persona y esta empresa de la que les hablo es una empresa de mascarillas, distribuidora de mascarillas de otra empresa, Noruco, con la que está vinculada además nuestra protagonista, con lazos familiares con su director gerente. Es una empresa andaluza, fabrica 11 millones de mascarillas al mes, ahí es nada, y como decimos, 100% andaluza. Van a abrir una tienda precisamente en Jerez. Hablaremos de todos los proyectos que tienen en mente y que van a hacer realidad estos próximos meses. Hablaremos, como decimos, con Asmara Ruiz. También vamos a tener la ocasión de conversar con Lucía Alcántara, es la presidenta de Dislexia Cádiz, y es que en el día de hoy se celebra el Día Internacional, así también se quiere que sea reconocida por Naciones Unidas, el Día Internacional de la Dislexia, un problema sin duda alguna que se combate con una buena detección precoz y que supone la mejora incluso en los índices de ese trabajo, como decimos, esa detección precoz para eliminar, para disminuir también el tanto por ciento de fracaso escolar y otra serie de problemas que origina para la persona que lo padece a lo largo de su vida. No será lo único, porque también tendremos la oportunidad de hablar con Federico Mantaras, como saben, sacerdote que ha asumido hace unos días la administración apostólica de la diócesis. Ahí lo ven en pantalla, a falta, siendo vicario general de la diócesis, a falta de ese nombramiento definitivo del nuevo obispo de la diócesis asidonense. Con él hablaremos del estado actual de la diócesis y si dentro de su mandato, que será tan largo como tarde en llegar ese nombramiento del nuevo obispo, tiene previsto hacer o llevar a cabo algún proyecto, o en todo caso, que también es lógico, mantener el obispado administrativamente, también apostólicamente, que no es poco. Son parte de los contenidos que hoy les planteamos, amén de otra serie de reportajes. Nuestro compañero Juan Antonio Ortegón ha hecho para todos ustedes hoy un reportaje de altura, ya verán por qué digo lo de altura, amén de otra serie de contenidos vinculados a la programación del Villamarta y un largo etcétera. Les invitamos desde ya que se queden con nosotros, como siempre en estos primeros compases del programa. Vamos a repasar, si les parece, algunas noticias de actualidad y vamos a empezar por el boletín oficial de la provincia de Cádiz, que ha publicado la delimitación territorial de Cuartillos, así como la modificación del distrito rural, segregando del mismo el territorio delimitado, que pasará a constituirse en pedanía. Una noticia sin duda importante para los vecinos de Cuartillos. El acuerdo de pleno de 24 de enero de 2020 estableció los límites del territorio de la pedanía de Cuartillos. Estos son el Arroyo del Gato hasta llegar a la línea o malla que circunda todo el complejo de la zona conocida como Monte Castillo, hasta el límite de la Ela de Estella del Marqués, Camino de Alcántara, límite con San Isidro del Guadalete, límite norte de la barriada rural de Lomo Pardo y de la Ela de Estella. El delegado de Medio Rural, Jesús Alba,
ha expresado su felicitación a los vecinos de Cuartillos como verdaderos, ha dicho, impulsores de este proceso administrativo que ha culminado con la conversión de la barriada en pedanía. Su responsable, José Barriga, ha manifestado que es un gran día para Cuartillos y ha anunciado que en los próximos días tendrá lugar una reunión informativa. Pues si les hablábamos de Beltrán Domecq, que estará con nosotros en el programa de hoy, su sucesor, bien lo conoce también Beltrán, es el que hasta ahora ha sido director general del Consejo Regulador, que pasa a ser presidente ejecutivo del Consejo Regulador. Sucedía en el pleno del Consejo Regulador del pasado día 6 de este mes. Él es César Saldaña, ha sido, como decimos, elegido nuevo presidente. El pleno de la institución, constituido tras las recientes elecciones, ha elegido al hasta ahora director general como presidente y a Ricardo Revuelta del Pedredo como vicepresidente. El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez, Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez ha elegido a su nuevo presidente y vicepresidente en la sesión extraordinaria de Constitución celebrada este martes, concluyendo así el proceso electoral iniciado el pasado día 16 de junio con el correspondiente acuerdo de convocatoria. César Saldaña nació en Jerez en 1961. Es licenciado en Ciencias Económicas por el Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF de la Universidad Complutense de Madrid. Ya ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el ámbito de la comercialización internacional de vinos durante 15 años, ocupando diversos puestos ejecutivos en las bodegas González Vías y en Sandeman. En el año 2000 se incorporó al Consejo Regulador, de la mano del entonces presidente ejecutivo Luis García Ruiz, ocupando desde entonces el puesto de director general. En la sesión también han tomado posesión de sus credenciales los 20 nuevos vocales que componen el pleno de la institución, 10 en representación del sector productor y 10 en el de las bodegas. Pues están siendo unas semanas de nuevos nombramientos. También José Mazuelos ha tomado ya posesión, el que fuera obispo de Jerez, pues ha tomado posesión como obispo de Canarias. Representantes de la diócesis de Asidonia Jerez acompañaron al prelado, al que fuera cabeza visible de la iglesia jerezana durante 11 años y medio. Por cierto, el párroco de las Nieves, se lo hemos comentado al inicio del programa, Federico Mantaras, ha sido nombrado, mientras tanto, mientras se nombra el nuevo obispo, administrador diocesano de Asidonia Jerez. La Iglesia asidonense acompañó el pasado fin de semana a Monseñor Mazuelos en su toma de posesión como obispo de la diócesis de Canarias. El que fuera la cabeza visible de la Iglesia en Jerez durante 11 años y medio estuvo rodeado en esta celebración por sacerdotes, diáconos y fieles de Asidonia. Tras tomar posesión de la cátedra y ser nombrado obispo, José Mazuelos presidió la Eucaristía junto al nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernadito Azúa, y el obispo emérito de la diócesis de Canarias, Francisco Cases. Asimismo, Monseñor Mazuelos estuvo presente en la primera Eucaristía del prelado junto a la patrona de la diócesis, Nuestra Señora del Pino. De otro lado, este martes el Obispado de Asidonia Jerez convocaba al Colegio de Consultores, el órgano encargado de elegir al administrador diocesano. El sacerdote Federico Mantaras Ruiz Verdejo ha sido el elegido. El jerezano venía ocupando el cargo de vicario general y ahora será el encargado de llevar a cabo la nueva tarea de administrador diocesano a la espera de la llegada del que será el cuarto obispo de Jerez. Federico Mantaras en la actualidad ejerce como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en la ciudad y es también consiliario de los cursillos de cristiandad. Y vamos a terminar este repaso, breve repaso a la actualidad de las últimas horas, contándoles y hablándoles de una nota de servicio público, ya que el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Jerez ha informado que hasta la jornada del patrón, es decir, hasta este 9 de octubre, se cortará la calle San Cristóbal, aledaña a la Plaza del Banco, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El motivo de este corte son las obras del proyecto de iluminación singular que se están ejecutando en esta zona de nuestra ciudad. Ya les apuntábamos hace unos días que la semana iba a llegar calurosa, con máximas rondando los 33 grados y eso sí, al anochecer o durante la madrugada los termómetros bajarían también considerablemente. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para esta jornada.
Para este jueves tendremos en la provincia intervalos de cielos nubosos, con nubes de tipo alto, temperaturas mínimas en ascenso, máximas que bajan en la zona del interior y sin cambios en el litoral. Vientos de levante, ocasionalmente fuertes, con rachas muy fuertes en el estrecho. En Jerez, las temperaturas este jueves oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 14 de mínima. Bueno, pues ahí lo veían, estaba mirando el monitor, 31 grados de máxima para hoy, 14 de mínima. Ahí es nada, estamos ya en el mes de octubre, pero el tiempo está un poco loco. Todavía recuerdo hace unos años cuando llegamos en el mes de diciembre y prácticamente todavía se podía ir con manga corta, en fin. Señoras, señores, seguimos adelante. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Lo prometido es deuda. Les decía al inicio que iba a estar con nosotros Beltrán Domecq. Siempre es un honor tenerlo en este plató, en esta casa, porque entre otras cosas, como decíamos, es uno de los grandes señores del vino de Jerez, por su conocimiento, por su dedicación, por sus vivencias, y es un auténtico libro abierto cuando se habla del vino del Marco de Jerez, amén de otros vinos que también domina perfectamente. Beltrán Domecq, expresidente del Consejo Regulador. A mí todo lo que es ex me da cierta nostalgia, pero bueno, han sido 8 años dedicados al Consejo Regulador en cuerpo y alma. Bienvenido a Jerez al Día. Muchísimas gracias y es un honor estar aquí contigo. Bueno, pues en el mes de septiembre tuvo un acto íntimo, relativamente íntimo, en unas bodegas que usted bien conoce, porque además las llevan su apellido, aunque ahora sean bodegas Fundador, antiguas bodegas Domecq, y que son muy especiales para usted. Cuéntenos cómo fue ese acto, entiendo que muy emotivo. Muy emotivo, la verdad es que vuelvo a repetir que fue un honor haberme llamado para celebrar este almuerzo, que básicamente iba a ser un almuerzo multitudinario, pero debido al COVID, pues evidentemente yo dije que no debería de celebrarse, a ver si encima vamos a echarle culpa al vino por un problema que no tiene nada que ver con él, sino todo lo contrario. Y fue un almuerzo muy ameno con los presidentes principales de las compañías y bueno, muy satisfactorio y muy agradable. Le acompañaron, imagino, también familiares, algún familiar, ¿no? Bueno, vino mi mujer. Hombre, eso por descontado. Y poco más, ¿no? O sea, que fue algo muy petit comité, fue ¿no? Máximamente 10 personas, porque por lo mismo, o sea, es que no podemos andar con multitudes con esta época tan mala que nos toca vivir. ¿Recuerda usted a lo largo de su etapa como profesional, evidentemente también de su vida, un momento tan crítico en este aspecto? Pues mira, debo decir, empiezo diciendo que llevo 50 años trabajando en el sector desde abril del año 70 y nunca me he visto en una cosa como esta. Gracias a Dios, porque verdaderamente esto es un horror para mucha gente, para la economía de mucha gente que se dedica a lo nuestro, y no solo los que se dedican a lo nuestro, pero eso es una tragedia terrorífica. Ayer decíamos, hablando con compañeros de otros sectores que lo están pasando bastante mal, el sector del taxi, por ejemplo, que hay que ver una cosita tan pequeña la que está liando, ¿no? en el mundo. Eso nos hace también reflexionar sobre nuestra humanidad y que aquí estamos muy de paso, ¿no? A veces, ¿no? Totalmente. Bueno, y es que el problema es que si estuviéramos haciendo las cosas muy bien, pues que supuestamente lo estamos haciendo, pero evidentemente las noticias que nos llegan diariamente son terroríficas, o sea, es que son cada vez más. Y no sé qué es lo que está pasando con nosotros, porque somos el tercer país del mundo, ¿no? Donde tenemos mayor multiplicación de este COVID maldito. Beltrán, volviendo al homenaje, que creo que sea el punto de partida de nuestra más grata conversación, fue en un lugar emblemático, Bodega El Molino.
Además, solo uno también con un regalo que recibió usted del pintor jerezano, ahí es nada, Pepe Bastos, donde se muestra la viña El Majuelo, Castillo Macharnudo, muy especiales para usted. Cuéntenos. Muy especial. De verdad que eso de que se te ponen los pelos de punta, es que efectivamente se te ponen los pelos de punta, es tremendo. O sea, me hicieron firmar una bota del molino donde yo normalmente había llevado Para que firmaran, ¿no? reyes y reinas y, bueno, y gente muy importante, y me tocó firmar a mí, cosa que me cogió de gran sorpresa. Y con respecto al cuadro, bueno, ¿qué quiere que te diga? O sea, es que es una pintura tan maravillosa, captando perfectamente lo que es un viñedo jerezano, aparte de que tuviera simbólicamente el castillo de Macharnudo de fondo, pero esa tierra albariza maravillosamente pintada, una viña que se acababa de recolectar con las hojas un poco dolidas, pero verdaderamente Pepe Bastos es un artista de una categoría impresionante y conoce lo nuestro, que es lo más importante. Hay muchos profesionales en el sector del vino, yo diría que un 99% son totalmente una pasión, no digo que el 1% no lo sea, pero bueno, como hay tanta variedad también de profesiones dentro del sector, pero hay profesionales que se van haciendo con el paso del tiempo y que lo son y que van andando el camino. Usted lo es desde la cuna. Yo diría que casi de la cuna, porque yo seguramente tomaré mi primera copa de vino de Jerez cuando tenía 8 años, pero bueno, sin ningún ánimo, nada más que de huele esto, pruébalo, tal, no sé cuánto. Y la verdad que debo de decir que mi familia tuvo mucho que ver, o sea, sobre todo mi padre. Yo necesito un enólogo, tal, y bueno, la verdad es que estuve estudiando enología durante todo mi... Bueno, primero... Tenía claro que quería estudiar enología. Sí, tenía que estudiar. Siendo ya niño o adolescente, ¿no? Exacto. Estudié química, soy licenciado en Ciencias Químicas en la Complutense de Madrid, pero además es que los veranos, en vez de que eran unos veranos muy largos y todo el mundo se iba de juerga, a mí me mandaban a distintas bodegas. Pues un verano me fui a Burdeos para trabajar, otro verano me fui a Borgoña. ¿Con qué edad? Pues no, cuando estaba en ¿La época universidad? de 17 años. En adelante, sí. 18, tal. Y Cognac también estuve, y en California. Bueno, después ya tocó la milicia universitaria y me convertí en alférez de artillería de costa. ¿Dónde estuvo? En Rota. Ah, en Rota. Pero de costa, ¿verdad? De costa, artillería de costa, que ya no existe casi. Nada, desafortunadamente. Vigilando los límites, ¿no? Eso es. Y la verdad es que una vida muy entretenida y muy bien orientada, y tengo esa gran suerte, porque que te metan por un lado y que además te guste y además que... Sí, que no vayas forzado, es decir, que... Totalmente. Y de aquella experiencia juvenil en esas zonas de Cognac, Burdeos, ¿qué queda en Beltrán Domecq? ¿Qué aprendió? ¿Qué fue el pozo para qué? Bueno, fue el pozo para iniciarme en lo que eran las bodegas fuera de aquí. Las de aquí las conocía, pero no tanto como las conocí cuando entré a trabajar en Williams & Humbert en el año 70, en abril del año 70. Estuve un par de años o más, desafortunadamente debido al cambio del dueño, y después me pasé a la bodega Domecq, donde realicé toda mi vida profesional desde todo punto de vista, no solo de Jerez, de vino de Jerez, sino de brandy de Jerez, de vinagre de Jerez, y además complementado, porque claro, evidentemente hay que viajar. Domecq en aquel tiempo pues tenía bodegas en medio mundo y medio Jerez, eran bodegas de Domecq.
Domengue especialmente, amén del resto de bodegas del marco, pero Domengue hizo una labor, yo creo que impagable en la difusión en un momento dado, en el siglo pasado, del vino de Jerez, ¿no? Totalmente. Porque o sea, era la más hubo grande. un momento que creo que era el que estaba prácticamente, por decirlo de alguna manera, en los 5 continentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte de eso, claro, yo tenía que asesorar pues también países como por ejemplo México. México era el país mayor productor de brandy del mundo. Por lo tanto fui a asesorar, tenía que ir 2 veces al año a asesorar la producción de brandy de allí, y no solo eso, sino también asesorar todo lo que eran los vinos de mesa que se producían en Baja California. La verdad es que fue una época interesantísima porque iba acompañado con personajes del mundo enológico internacional, uno francés de Burdeos y otro chileno y la verdad es que todas las cosas, todas las actividades que tú tienes pues te obligan a aprender muchísimas cosas más, por lo tanto va creciendo. Ahora que he hablado de México, yo me quedé pasmado, si me permiten la expresión, también maravillado, por ejemplo, de Filipinas, que es el país que más consume brandy, pero es que cuando me dijeron la cantidad per cápita, realmente me quedé estupefacto, porque creo que está en 20 algo de botellas por persona per cápita al año. 26 creo que eran, bueno, son datos un poquito más de hace unos años, pero era así, algo así. Sí, a mí me dice... Ojalá fuera China, Filipinas, ¿no? Exacto. O cualquiera. Cualquiera, ¿no? Un poquito más grande, es que Filipinas es muy chiquitito. Sí, creo que Filipinas fue otro de los países donde tuve que ir muchas veces, porque además yo era el embajador del fundador en aquella época. Y la verdad es que era muy interesante porque había que educarlo a cómo beber, porque claro, yo iba con la oficina de Alain Domecq, en aquella época éramos multinacional, Alain Domecq, y porque ellos lo que decían, vamos a tomar una copa, y entonces uno contra otro, y era un bazuco, y ¡pum! Perdóname, así no se bebe el brandy, o sea, se coge una copa, si quieres con hielo o sin hielo, pero te lo bebes suavemente y saboreando. Esto no es... Esto era para adentro. Esto es para adentro. Pero bueno, fue muy interesante. ¿Y cuánto tiempo se lleva usted viajando, digamos, hasta un poco establecerse otra vez de nuevo en Jerez? Bueno, quiero decir, viajando pues era periódico, tampoco era mucho tiempo, algo, ¿no? porque quiero decir, bueno, iba una vez a Filipinas, 2 veces a México, iba a Argentina, iba a Inglaterra mucho. Inglaterra es el país más importante desde el punto de vista de importación de vino de Jerez, y por lo tanto Inglaterra es un país importantísimo. Yo siempre he comentado que no se entendería tan bien el Jerez plenamente sin la pérfida Albión, sin Gran Bretaña, en este caso Inglaterra, ¿no? De hecho, las alianzas también de distribución, cuando hablamos, bueno, o sea, en un caso o en otro, ¿no? Pero en el caso también de Domé o de González Vías, en fin, importantísimo para el Jerez, ¿no? Importantísimo. Es tanto eso que, bueno, que, hombre, parte de mi familia son ingleses. Mi abuelo Guido Williams era inglés y a mí a los 8 años me hizo aprender esa página que dedicó Shakespeare sobre el vino de Jerez, que yo creo que es lo mejor que se ha escrito sobre el vino de Jerez por el hecho de que hay que consumirlo, pero además el efecto que hace en tu organismo. Es verdaderamente curiosísimo. El de si mil hijos tuviera... Ese es el final. El final, al principio, sí. A good share sack has a twofold operation in it. O sea, es una cosa verdaderamente fantástica. En una entrevista que le hice yo hace unos meses ya, me fue muy revelador, porque esconde yo creo muchas cosas. Dijo usted, yo hablo mejor inglés que español, y detrás se esconde precisamente toda esa vinculación a través familiar, pero también a través de lo que es Inglaterra con los vinos, ¿no?
sin duda alguna. Lo que pasa es que y lo ha demostrado hace tan solo unos segundos. Soy andaluz y de Jerez. Y de Jerez. Y tenemos un idioma... Vamos, hombre, habla español perfectamente, faltaría más. Sí, pero lo que pasa es que evidentemente no hablamos como en Valladolid, que es donde, o en Salamanca, ¿no?, que es donde mejor se habla. No pronunciamos como debemos de pronunciar, pero... Y además la mitad de la gente que viene de fuera no nos entiende. Pero bueno, el inglés, que naturalmente lo aprendí a través de mi familia de madre, aparte fui a colegio en Inglaterra, o sea que, y naturalmente pues ahora mismo estoy casado con una señora inglesa, con lo cual nuestra forma de hablar es en inglés todo el tiempo. Bueno, imaginamos que en Inglaterra también en su momento tendría contacto, no sé si tenía familia en Inglaterra, ¿no? Y tienen de hecho vínculos todavía directos, ¿no? Claro, claro. Desafortunadamente no nos vemos mucho, pero hay familia Williams y hay familia Humbert. Al fin y al cabo son los dos primeros apellidos de mi abuelo. Los ingleses, ¿sabe que eso de los apellidos lo llevan mal? Nada más que el primer apellido. Sí, es cierto. Y el segundo apellido dicen que no, pero no entiendo, pero Guido era hijo de un Williams, que fue el fundador de la bodega Williams & Humbert, y de su mujer, que era una Humbert, que gracias a su padre, pues unidos, formaron la bodega Williams & Humbert. Durante estos 50 años que ha dicho dedicados al mundo del vino, ¿cómo ha visto la evolución del marco de Jerez en todos los sentidos? Ha pasado por crisis enormes, de reforma del sector, bueno, huelgas, también con muchos parabienes. ¿Cómo ha sido esta evolución? Si tuviéramos que resumir en ese aspecto estos 50 años, ¿cómo ve ahora mismo al Jerez? Pues ahora mismo yo lo veo bien, o sea, lo veo estable. Para mí el vino de Jerez es el mejor vino del mundo, y además mundo, con mayúsculas, y ha tenido, como bien decía, momentos altibajos. No cabe duda que los 70 y los 80 fueron unos periodos que no fueron buenos porque hubo unos excedentes de producción que no se deberían haber producido, que se deberían haber controlado. Se venía con una inercia, ¿no?, quizás de las dos últimas décadas, todavía con esa no mentalidad de que el vino un poco se vendía solo y seguían las grandes cantidades, ¿no? Sí. Y desafortunadamente lo que se pretendía era vender mucho vino de Jerez, claro, muy barato. Y la verdad es que, bueno, es curioso, ¿no?, porque el vino de Jerez, es que como acabo de traducir un libro inglés del final del 19, la verdad es que dice, beber una copa de Jerez, para beber una buena copa de Jerez no hay que reparar en gastos. Y es así. Es que lo que no podemos estar vendiendo vino de Jerez barato. El vino de Jerez, al fin y al cabo, es un negocio y tenemos que venderlo a su justo precio. Su justo precio depende, evidentemente, de todo su proceso de producción. Y de los costes, evidentemente. Complejísimo. O sea, fijaros que, bueno, es una vinificación, hay una clasificación, hay una alcoholización, hay una clasificación después, hay un paso por sistema de criaderas y soleras, hay después un posible mezclas o cabeceo de los propios vinos. Es un proceso muy complejo. Cuando tú ves una botella de vino de Jerez por ahí a un precio, no me atrevo a decirlo, pero a mí me da vergüenza, de verdad te lo digo, o sea, no puedo creerme. O sea, un vino de Jerez debería de valer 3 veces como mínimo el precio que tiene actualmente. Sepan ustedes que, fíjense, cuando hablamos de esa época de los 70-80, hablamos de un marco que venía a tener 23.000 hectáreas, ¿no? 26.000. Llegó a 22. O a 22. Y estamos ahora con una denominación de origen, somos la denominación de origen con menos hectáreas, estamos bueno, entre 7.000, 8.000, ¿no? 7.000, 2.000. 8.000, es decir, eso es producto también de la adecuación oferta-demanda, lo que hablaba Beltrán. Pero esa era la superficie que tenía Jerez antes de los 70, antes de que empezaran a
a producir vinos baratos, vinos que en teoría se querían vender más baratos y más. Y que el negocio no es eso. O sea, cuando uno habla de Burdeos, por ejemplo, o habla de coñac, pues nada más que tiene que ir a una tienda y ver qué precios se están ofreciendo por ahí, o un champán. Champán. No hay un champán por menos de 30 euros la botella. Y aquí estamos hablando de un producto envejecido en roble americano, sistema de solera. Hombre, comparados con otros vinos blancos que hay en el mercado, que están con unos precios quizás disparatados esos vinos, y Jerez está incluso por debajo. ¿No? Y evidentemente, y lo estamos viendo también en los vinos de otras zonas de producción, que salen con unos precios verdaderamente impresionantes. Se habla mucho en los últimos años, quizás también con una muy buena labor de marketing, bueno, ya no en relación al palo cortado, ¿no?, pero el misterio del vino de Jerez. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuáles son los misterios del Jerez, Beltrán? Pues mira, yo es que la palabra me parece muy adecuado el nombre del misterio, y no me gustaría quitarle el nombre del misterio, porque es verdad. Yo he escrito un libro que se llama El Jerez y sus misterios. Es que antiguamente, cuando tú dejabas una añada determinada y la veías un año o 2 años después, veías cómo iba evolucionando una bota y otra, y entonces se producían estos vinos, o sea, se producían las palmas, el cortado, palo cortado. Es que es un misterio. Es que ocurría. Y bueno, y entonces, pero había que saber qué significaba esto, y había que más o menos orientarlo hacia ese tipo de vino. Es que también uno de los misterios, ¿no?, que por lo menos uno ha tenido ocasión de conocer, es precisamente eso, como vamos a decir, para que también los telespectadores estén con nosotros, una misma partida de mostos, y lo metes al final, perdón por el término, no es el más enológico, pero llenas X botas y ves cómo evolucionan de una manera distinta cada bota, incluso con un sabor distinto, y eso es un misterio, efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente no podemos hablar de misterio ahora mismo, o sea, porque sí, todo se conoce, pero... La tecnología ha evolucionado muchísimo. Eso es una cosa que yo tengo que decir. Tengo la gran suerte de haber empezado en la enología jerezana en el periodo de tiempo en que se empezaba a conocer cosas mucho más complejas, y bueno, y esto ha evolucionado durante 40 años. Y es verdaderamente fantástico, ¿no?, ver cómo los distintos vinos, ¿qué olor es este? Pues este olor es un componente tal que se produce debido a una serie de fenómenos que ocurren anteriormente. O sea, que se sepan todas estas cosas verdaderamente es un milagro. ¿Es usted heredero de digámoslo así, la enología más tradicional, o las formas de hacer más tradicionales? Hoy día hay generaciones y jóvenes bajo mi punto de vista, muy talentosos en el mundo del vino, y que están buscando nuevos caminos, nuevos senderos, que bueno, el Consejo ha ido amparando, no voy a decir con reticencias, pero bueno, sí ha sido por lo menos atento a las nuevas realidades. ¿Qué le parecen estas nuevas realidades que se están planteando? A mí me parece... Estos nuevos, entre comillas, vinos. A mí me parece bien, quiero decir, básicamente yo dependía del Pleno, del Consejo Regulador, y el Pleno del Consejo Regulador es el organismo que más o menos domina todo esto. Sí, ampara, vela. Yo creo que las nuevas ideas son muy buenas, porque se han presentado, y de hecho en el nuevo pliego de condiciones que se ha presentado para que vayan estudiando están todas estas cosas. Yo creo que las novedades hay que presentarlas y hay que verlas. Hay vinos jóvenes, a decir jereces jóvenes, que son unas realidades muy interesantes, sobre todo también quizás orientadas al paladar joven, ¿no? Sí. Al gusto de los jóvenes. Yo sinceramente... Respetando la base. Sí. ¿No? Esto es como el flamenco, igual, ¿no? El reglamento establece que hay un mínimo de vejez de 2 años. Bueno, 2 años. Tengámoslo en cuenta, que sí me parece muy bien, hará un fino muy bueno, pero ¿cómo hacemos un amontillado, un oloroso con 2 años?
pues evidentemente es muy difícil. Eso son otras realidades. Entonces, bueno, que me parece bien, o sea, hay vinos que se pueden ir haciendo con menos vejez, otras variedades, a lo mejor deberíamos de saber probarlas, porque eran variedades que estaban... Como dicen, no, exacto, en la época prefilosérica, ¿no? Dicen que en la campiña jerezana había 30, 20, 40 tipos de uvas distintas. Un poco menos, porque realmente, ¿no? Yo acabo de traducir un libro que espero que salga antes de las Navidades, que es el libro de Facts About Sherry, o sea, Hechos del Jerez, escrito por un señor que se llama Henry Visitelli, lo escribió en 1875 y estuvo aquí 7 meses. Te puedes imaginar, en 1875 tenía que moverse en un coche de caballo o de mula o lo que sea, e iba a la vendimia de Sanlúcar, del Puerto, de Jerez, nombra un innumerable nombre de viñedos que todavía existen, eso es lo maravilloso, y explica cómo y qué variedades había. Evidentemente la variedad predominante en aquella época era Palomino, había también Pedro Jiménez, y después había una serie de otras variedades, pero en pequeñas cantidades. Pequeñas cantidades, ¿no? Me preguntan, aquí por el compañero de realización, aquí hay grandes profesionales y también enamorados del vino de Jerez, que le indique, que le pregunte que cuál es el vino más viejo que ha probado usted. Entiendo que del Marco. Pues, que usted recuerde, de vejez. Pues mira, he probado toda la vida por haber. Como vinos viejos, pues yo diría que a lo mejor 300 años. 300 años. Sí, 300 años. Es que hay de la propia 3 bodega botas en la bodega Fundador que son de esa vejez. Las 3 botas que hay en el molino, ¿no? Las 3 botas en el molino, que son precisamente dedicadas a Nelson, a Napoleón. Efectivamente. Esas son botas verdaderamente únicas, es la historia, eso es la historia de Jerez. Y un auténtico privilegio además probarlo, sin duda alguna. Y probarlo, pues, es que te enaltece, te pones en el aire. Querido Beltrán, estaremos aquí, vamos, yo estaría encantado de seguir hablando con usted, vamos, horas y días, porque se aprende muchísimo, pero no quiero terminar esta entrevista sin preguntarle a partir de ahora ¿qué tiene pensado en dedicar sus horas, sus días, siempre relacionado y vinculado con el mundo del Jerez, al que evidentemente no va a abandonar, ¿no? Ni va a dejar de lado. Sin duda alguna. ¿Cuáles son sus proyectos? Que mi vida ha terminado. Yo tengo ahora 74 años, que no es ninguna pequeñez, y naturalmente pues eso tiene que ver, pero porque claro, he estado en 8 años en el Consejo Regulador, además de cuando me jubilaron en Nomec. Pues pienso dedicarlo a seguir el vino de Jerez, pienso dedicarlo a escribir. Ya veréis qué es lo que he pretendido hacer y bueno, y asesorar, pienso asesorar bodegas que tengan interés en hacerlo y naturalmente encantado siempre con vino de Jerez y siempre bueno, y prometo y puedo decir de todo que me tomaré 2 copas en el almuerzo y 2 copas en la cena de vino de Jerez. Eso es salud. Eso es salud. Salud total. Así estoy. Beltrán, me ha sido de verdad un auténtico placer volver a contar con su presencia en Onda Jerez y en este programa Jerez al Día, en esta nueva etapa que se abre tras la presidencia del Consejo Regulador. Desearle lo mejor y por cierto, su sucesor en el cargo, que es más que conocido, el Consejo Regulador queda en buenas manos, ¿no? ¿Entendemos? Absolutamente. Que César Saldaña es un gran hombre, persona muy inteligente, muy preparada, conoce perfectamente todos los intríngulis y eso es muy importante y hará una labor magnífica. Por lo dicho, muchas gracias por la atención y por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por esta entrevista,
porque me mete dentro de lo que es la bodega y lo que es el vino de Jerez, que es lo mejor. Del mundo, como ha dicho. Lo mejor del mundo. Y además, no sé cómo, pero tenemos que promocionar más, hay que gastar más dinero en promoción. La gente joven tiene que beber vino de Jerez. Por favor, menos cerveza, más vino de Jerez. Con ese deseo no nos quedamos, que por supuesto seguiremos a pie juntilla. Lo dicho, muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias a ti por todo. Señoras, señores, vamos a darnos un respiro, unos minutos para marcharnos a un bloque publicitario muy cortito en el tiempo. Así que no se nos escapen, hagan lo que tengan que hacer y sigan con nosotros en Jerez al Día.